Bueno, aquí básicamente vamos a ver la segunda parte del título del tema, que es el álgebra de Boole. Vale, esta es la parte fuerte, digamos, del tema. Ahí os he dejado unos apuntes con todo detallado, con ejemplos, con ejercicios y demás, resueltos, y luego tenéis también un par de presentaciones, que es lo que vamos a ver aquí, que es los mismos contenidos de manera un poco más escueta. ¿Para qué es esto? ¿Qué es esto del álgebra de Boole? Bueno, de aquí lo que vamos a aprender de todo esto va a ser, sobre todo, a trabajar con funciones lógicas. Es decir, vamos a ver cómo funcionan los circuitos con los que vamos a trabajar, ya sean eléctricos. Esto vamos a ver que está presente en los circuitos eléctricos, está presente en los circuitos electrónicos también. Vamos a ver en segundo, tocaremos un poco de automatización a nivel de electrónica también, para que lo veáis. Os sale mucho en los PLC. En los PLC vamos a trabajar mucho con esas funciones lógicas. En los PLC en su parte más amplia, en los relés programables y en lo que son propiamente los autómatas, ¿no? Vale, todo eso lo vamos a desarrollar ahí. Al final se trata de aprender a pensar de una determinada manera. Tampoco necesitamos tener un conocimiento profundo y total del álgebra de Boole, pero sí para poder entender, a la hora de hacer un programa o a la hora de hacer un cableado, qué relación hay entre los elementos que yo estoy conectando. Según cómo los conecte, ya sean elementos de un programa o elementos de un circuito, el funcionamiento va a cambiar. Entonces aquí vamos a aprender esa manera de pensar para conseguir tener esa lógica en la cabeza. ¿Vale? A diferencia de la lógica que utilizamos cuando hablamos en el lenguaje habitual, que es bastante impreciso, además el idioma que nosotros hablamos, el español, tiende a ciertas imprecisiones muchas veces. El álgebra de Boole, o el lenguaje que utilizamos en los autómatas, o cuando cableamos circuitos electrónicos o eléctricos y demás, es bastante preciso. Aquí tenemos que expresar las cosas de una manera que no haya ningún tipo de indeterminación, de confusión, de dudas, ¿no? Entonces, bueno, hay que acostumbrarse a hacer ese pequeño cambio de chip, de acostumbrarse a definir todo de manera muy concreta. Antes de eso vamos a ver los sistemas de numeración, que están muy relacionados. Sistemas de numeración porque en los PLCs no solemos utilizar el sistema decimal. Los circuitos electrónicos, para trabajar internamente, utilizan el sistema binario. Al final, un circuito electrónico es como si tuviésemos millones y millones de relés dentro, en miniatura. No son relés, son transistores, pero bueno, un transistor viene a ser como un relé. ¿Vale? Con transistores puedo formar lo que se llama una báscula, que es exactamente igual a un relé, con realimentación. Yo le meto un pulso, almaceno un valor, le meto otro pulso por otra entrada y lo borro. ¿Vale? Una memoria. Lo que hacemos con un relé. Con un relé, cuando estamos haciendo todo este tema del... Bueno, esto os lo dibujo aquí en un momento por si alguien no me sigue. Esto de aquí no es más que una memoria, ¿no? Yo le meto aquí una pulsación. Esto se queda conectado y está conectado hasta que yo le meto una pulsación aquí arriba en el paro, que entonces se para, ¿no? Una memoria de tipo eléctrico. Los primeros ordenadores, las primeras computadoras estaban hechas así, con relés. Ni más ni menos. Bueno, eso yo lo puedo llevar a la electrónica y con un par de transistores conectados de una determinada manera ya puedo conseguir, bueno, y alguna puerta lógica, puedo conseguir un funcionamiento exactamente igual. Lo que se llama en electrónica se suele dibujar así, en electrónica digital. Vale. Y el que haya programado ya algo relés programables de Siemens utilizan este mismo símbolo. Vale, una báscula RS. Yo le meto un pulso por aquí, le meto un pulso de tensión y esto se queda conectado. ¿Hasta cuándo? Hasta que le meto otro pulso por el reset y esto pasa a cero. ¿Vale? Funcionamiento exactamente igual. Pues bueno, se trata en la unidad un poco de aprender a manejar todo eso de ahí. Los sistemas de numeración que tenemos para trabajar con los autómatas, al final son binarios, ¿no? Porque el autómata almacena la información de manera binaria, en forma de unos y ceros. Al final, ¿qué es? Un integrado donde yo en una determinada patilla, una determinada memoria interna, mantengo un valor alto de tensión. O luego lo bajo a cero. ¿Vale?
Con todo eso es la unidad más fundamental de toda la electrónica digital. Nosotros no vamos a trabajar a nivel de la electrónica más que un poquito en segundo. Vamos a trabajar a nivel de, digamos, mucho más alto, ¿no? En la escala, a nivel de, con lenguajes de alto nivel, que van a recordar a nuestros esquemas cableados, que van a recordar a esquemas de circuitos lógicos, de los que se utilizan en electrónica, pero lenguaje de alto nivel. Podríamos con el autómata trabajar a bajo nivel. El autómata nos permite manejar las posiciones de memoria internas y hacer cosas con ellas, pero no vamos a llegar ahí, ¿vale? Quien haya trabajado, por ejemplo, con lenguajes de tipo ensamblador, es a lo que me refiero, ¿no? Cuando tú tienes un microprocesador, un microcontrolador, y directamente le programas las instrucciones que internamente trae ese microcontrolador, ese programador. Como se hacen, bueno, como se hacían hasta no hace mucho todos los sistemas operativos de los ordenadores, con ensamblador, ¿no? Con esas instrucciones internas de la electrónica que tengo en la placa. Dentro de estos sistemas de numeración, como el binario, vais a ver ahora mismo que nos va a dar una cantidad de números enorme para expresar cantidades numéricas relativamente pequeñas, se maneja otro código que es el hexadecimal, que me sirve porque me agrupa cada 4 cifras del binario, las puedo representar por una cifra en hexadecimal. Entonces, me salen números que son 4 veces más pequeños. ¿Por qué son más pequeños? Pues porque utilizo muchos más símbolos para representarlos. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Eso es un poco lo que vamos a ver en el tema. Acabaremos con una serie de problemas ya de inicio al diseño de automatismos, en este caso de tipo combinacional, donde el valor tiempo no interviene, y es la parte final del tema. El examen de esta parte lo vamos a hacer el día 7 miércoles, el último día que tenemos disponible de la evaluación. ¿Vale? La evaluación acaba el día 9, esa última semana de la evaluación, que es la primera semana de diciembre. Bueno, la primera semana de diciembre, la semana del 5. Ahí tenemos varios días que son de fiesta, el 5 y el 6, y el 8 de esa semana son de fiesta. Tenemos clase el 7, que es miércoles, y el 9, que es viernes. El día 7 vamos a hacer el examen de esta parte. ¿Vale? Lo digo ya para que luego no, es que tenemos 200 exámenes ese día y tal. Y... Bueno, de momento tenéis uno. Bueno, sistemas de numeración. Esto, aunque es muy obvio, lo vamos a ver porque es el mismo funcionamiento que tienen todos. Sistema de numeración decimal, el que utilizamos habitualmente. Se llama decimal, ¿por qué? Porque tengo 10 símbolos distintos, ¿no? Desde el 0 hasta el 9. Utilizo 9 signos, 9 símbolos, con los que construyo todas las cifras. ¿Cómo conseguimos hacer cualquier número solo con 10 símbolos? Pues utilizando un sistema que se llama posicional. El valor de un determinado símbolo depende de dos cosas: del símbolo que utilizo lo primero, cuál de los 10 símbolos utilizo, y segundo, de la posición que ocupa en el número. ¿Vale? Sabéis que si está a la derecha del todo, serían las unidades. Si está en la segunda posición, me muevo un lugar a la izquierda, serían las decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, etcétera, etcétera, ¿no? La posición implica un determinado valor. Se dice que es un sistema en base 10 porque tengo 10 símbolos también, ¿no? La base es 10. ¿Cómo se forman los números? ¿Cómo es la posición? Pues ahí tenéis un ejemplo, es algo muy obvio, pero a modo de recordatorio, ¿no? Yo si tengo, por ejemplo, el número que os ponéis, 1278, pues sería 1000 más 200 más 70 más 8, ¿no? Una unidad de millar, 2 centenas, 7 decenas y 8 unidades. Eso es lo que significa o cómo construimos el sistema de numeración decimal. Bueno, lo bueno de esto es que todos se construyen exactamente igual. Si hablamos de sistema de numeración binario, lo llamamos binario porque la base es 2, solo tenemos 2 símbolos, el 0 y el 1. Bueno, me faltó decir un detalle del decimal. Ese 1000, ese 100, ese 10, son todo potencias de 10. ¿Vale? Es decir, la primera posición, la que está a la derecha del todo, estamos de momento con números enteros, es 10 elevado a la 0, el valor que tiene en función de su posición, es la posición 0. Si me muevo un lugar a la izquierda, su valor sería 10 elevado a la 1, que es 10. Un lugar más a la izquierda, 10 elevado a la 2, que es 100. 10 elevado a la 3, que es 1000, etcétera, ¿no? La posición de derecha a izquierda
voy aumentando ese exponente de la base, que es 10, para sacar el valor. La base es la que me da siempre esa base de la potencia que me da los valores. ¿Vale? Sistema de numeración decimal. ¿Por qué contamos en decimal? ¿Alguien lo sabe? Es algo muy obvio, pero supongo que todos lo sabéis. ¿Por qué contamos en decimal? ¿Por qué contamos en decimal y no en base 6, por ejemplo, en base 5? ¿Nadie se le ocurre? ¿Por? No, porque tenemos 10 dedos. Claro, todos en la escuela cuando empezamos contando con los dedos, ¿no? Bueno, pues cuando se empezó a contar con los dedos también. Bueno, la historia de los sistemas de numeración es un poco más compleja, es un resumen un poco bestia, pero realmente la razón que hay detrás es que tenemos 10 dedos. Si fuésemos como los Simpsons que tuviésemos 8, pues estaríamos en octal, a lo mejor, ¿no? Son los Simpsons los que tienen dedo menos en cada mano, pues estaríamos contando en base 8. ¿Vale? En las máquinas, sistema de numeración binario, porque para nosotros tecnológicamente es muy fácil activar algo y desactivarlo. Entonces, jugar con dos valores distintos, desde un punto de vista tecnológico, para nosotros es muy fácil de hacer. Si quisiésemos utilizar otro sistema de numeración dentro de un circuito electrónico, la cosa se complica. Necesito más recursos, circuitos mucho más complejos. La base del sistema binario es 2. Tengo dos símbolos que son el 0 y el 1. En electrónica muchas veces lo vais a ver también con otros símbolos distintos, como L y H, ¿no? L equivale al 0, que lo suelen poner así, ¿no? Sobre todo los informáticos, y el H equivale a 1, ¿no? Esto viene de low y high, ¿no? Bajo, alto. En electrónica se suele utilizar mucho esa nomenclatura cuando describo, por ejemplo, con una tabla el funcionamiento de un integrado. Nosotros sobre todo vamos a utilizar el 0 y 1. Como tal sistema de numeración, la base es 2, por lo tanto la potencia a la cual voy elevando según la posición es 2. Según eso, la cifra que está a la derecha del todo, el valor que tendría en función de su posición sería 2 elevado a la 0, que es 1. Sabéis que cualquier entero elevado a 0 es 1, ¿no? La siguiente sería 2 elevado a 1, que es 2. Si me muevo a otro lugar más a la izquierda sería 2 elevado a 2, que es 4. 2 elevado a 3, que es 8, 16, 32, 64, 128. Os va sonando ya esa serie, ¿no? Luego vendría, lógicamente, como voy poniendo cada vez una potencia de 2 mayor, cada uno es 2 veces el anterior, es el doble del anterior. ¿Vale? Aquí vendría... Ostras, me acabo de quedar hablando. 256, 512, 1024... 2048, etcétera. ¿Vale? Os suenan esas cifras, ¿no? Cualquier cosa que compramos de ordenadores y demás, memorias, etcétera, etcétera, siempre viene con esos valores. Una memoria de 64 gigas, de 32, de 128, de 1 tera ahora, ¿no? Que serían 1024 gigas. Dígame usted. ¿El qué? Cualquier número entero elevado a 0 es 1. Eso es un axioma matemático fundamental. No te voy a hacer la demostración, primero porque no me acuerdo. Y segundo porque no tenemos tiempo. Pero cualquier número elevado a 0 es 1. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Cualquier número entero elevado a 0 es 1. 1000 elevado a 0 es 1. 10.000 elevado a 0 es 1. ¿Vale? Otro día, si tenemos tiempo, te lo demuestro, pero... Es más el típico axioma matemático, como cuando dividimos entre 0 y tal, que hay una serie de cosas que hay que recordar en matemáticas. Una de ellas es que 2 elevado a 0 es 1. ¿Vale? Exactamente, es una indeterminación que se llama. Bueno, ¿qué pinta tienen los números en binario? Pues un número en binario puede ser esto. Eso es un número en binario. ¿Vale? ¿Cuánto sé yo o cómo sé yo el valor que esto tiene en decimal? Un valor que a mí me diga algo, ¿no? Porque nosotros manejamos el sistema decimal. Pues es ir multiplicando por esas potencias. Aquí yo tendría 1
más, esto sería el 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿vale? Ya me perdí, 64, que luego vendría 128, luego vendría 512, tendría 1024, ¿el qué? ¿El qué? Después de 198, los 257. Lo que pasa es que tengo un 0 ya ahí. Bueno, vamos a hacer uno en orden bien porque esto es una chapuza. Este sería el 1, luego vendría el 2, el 4, el 8 que está aquí, el 16 que está aquí, 32 que no lo tengo, 64, 128, 512, luego no lo tendría porque sería 0, no tendría el... Vale, correcto, ya llegamos a mi error. Aquí dices muy bien, sería 256 y el que no tengo es el 512. 512, 1024 y 2048, ¿no? Si sumo todo eso, que no sé lo que da, ese sería el número en decimal. La conversión tremendamente sencilla, ¿vale? Es ir multiplicando. Si tengo un 0 es 0 y si tengo un 1 tengo que poner la potencia, ¿vale? Los números si los voy poniendo en orden. Si yo quiero hacer una serie, bueno, la tenemos hecho por aquí. Imaginaos que tengo un número de 3 cifras en binario. Pues lo que hago es, con 3 cifras en binario, yo voy a tener 2 a la 3 valores distintos, ¿vale? Voy a tener 8 distintos. Si tengo 4 cifras, voy a tener 2 elevado a 4, que son 16. Imaginaos en este primer caso, ¿cuáles serían todos esos 8, los 8 primeros números en binario? Yo lo que hago es, la columna del valor más significativo, pongo la mitad ceros y la mitad unos. Hago una tabla, ¿no? La mitad ceros y la mitad unos. Entonces, para tenerlos ya ordenados y perfectamente bien. En la segunda columna, de las 3 que voy a tener, si ahora hice 4 y 4, voy a hacer la mitad, 2 y 2. Pongo 2 ceros, 2 unos, 2 ceros y 2 unos. Y en la de la derecha, en la menos significativa, la mitad de 2, que sería 1, ¿no? Sería alternar ceros y 1. Ahí tengo los 8 primeros números en binario. Hago aquí una serie de separaciones para que se vean un poco mejor. Este sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Vale? Con 3 cifras puedo llegar hasta el 7. Si utilizo 4 cifras, llegaría hasta el 15, porque el 0 siempre es la primera, ¿no? ¿Qué cuento ahí? ¿Vale? Si tengo una más, serían 32, que llegaría hasta el 31, etcétera, etcétera. Vale, así es como se sacan los números ordenados, de una manera sencilla, sin comerse mucho la cabeza. Con 4 es exactamente igual. Si tengo 4, sería la mitad, que serían 8 ceros y 8 unos. Luego la mitad, ¿no? Serían 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. En la siguiente columna sería la mitad, 2 y 2. Y en la última, ya un 0 y un 1, ¿no? Alternando. Ahí tengo los números del 0, que sería este, hasta el 15, que sería este de aquí en orden, ¿vale? Otra manera en la que podéis verlo, si queréis construir la tabla, que me parece más complicada, es ir poniendo los números en orden. Si pienso con los números en decimal, por ejemplo, este pienso que es un 1, este que es un 10, este que es un 11, el 100, el 101, es ir poniendo todos los números que pueda construir con ceros y unos de manera ordenada, pensando en su valor decimal, ¿no? Aunque sea mentira porque son números en binario, pero ordenándolos como si fuesen números decimales también me va a quedar en orden. Pero bueno, esta manera es mucho más rápida porque en un momento, haciendo siempre, partiendo de la mitad de los valores que tengo que poner como 0 y la otra mitad 1, y luego con una columna voy reduciendo pues la mitad, ¿no? Si en la primera puse 8 ceros, 8 unos, en la siguiente son 4, en la otra son 2, 1, ¿vale?
Ese es el sistema de numeración binario. Aquí tenéis lo que os decía, la conversión es simplemente multiplicar por su valor cada uno de los unos que tengo ahí por el peso que tenga, ¿no? Donde tengo 0, como va a ser cualquier cosa multiplicada por 0 es 0, lo dejo en blanco. Vale. Esto se puede hacer incluso de memoria. El que tenga buen cálculo mental, pues va sumando. No es mi caso, pero hay gente que calcula muy bien de cabeza. ¿Tengo números en decimal, con decimales o con cifras fraccionarias? Pues sí los tengo. Y la lógica que sigue el sistema de numeración es exactamente la misma. No la vimos para el decimal, pero en el decimal lo que voy haciendo es décima, centésima, milésima, ¿no? Voy dividiendo entre 10, que es dividir entre 10 elevado a la 1. La siguiente, que es la centésima, divido entre 10 elevado a la 2. La siguiente, que es la milésima, divido entre 10 elevado a la 3. Es decir, de izquierda a derecha siguen exactamente el mismo orden. En binario exactamente igual. Divido entre 2 elevado a la 1, que es 2. La siguiente sería entre 2 elevado a la 2, que es 4. La siguiente 2 elevado a la 3, que es 8. 16, etc. Así es como saco los decimales. Si a mí me dan un número binario de esta manera, la manera de sacarlo es la parte entera exactamente igual. Aquí tendría 2 elevado a 3, que es 8, más 1. La parte entera sería 9, que sería esta parte de aquí. Esto sería la parte entera del número, que es el 9 que tengo aquí. Y luego, como tengo la tercera cifra, las dos primeras no las tengo, sería más 1 partido de 8, ¿no? Más 1 partido de 2 a la 3, que es 0,125 en decimal. Sería 8 más 1 más 0,125, 9,125 en base 10. Fijaros este detalle, como distinguimos con este subíndice para indicar el sistema de numeración. Cuando estoy mezclando varios, para distinguirlo, tengo que añadir un subíndice. Los subíndices son para el binario. Puedo utilizar el 2 o puedo utilizar una letra B minúscula. Para el decimal, el 10 o una D minúscula. Para el hexadecimal, que vamos a ver ahora, un 16 o una H minúscula. Y bueno, el octal no lo vamos a ver, pero para el octal seguiría la misma lógica, sería 8 o una letra O. Vale. Venga, preguntas hasta aquí. ¿Alguien se me ha liado ya? Dime. ¿Qué? Lo que tienes que recordar, lo que tienes que fijarte es en esta transparencia de aquí. Igual que en el sistema de numeración decimal. Según el símbolo que utilice y según la posición, multiplico esas dos cosas, ¿no? El símbolo, el valor que tiene, numérico, con la posición, el valor numérico que tiene esa posición, y sumo todos los valores. En decimal yo creo que no cabe duda. 1278 son 1000 más 200. El 1 primero tiene el valor 1, pero además tiene el valor de 1000 por la posición en la que está. El 2 tiene el valor 2, pero al estar en esa posición tiene el valor 100 también, ¿no? 2 veces 100, 200. El 7 tiene el valor de la decena, es decir, 10, y además el valor 7 porque tengo el símbolo 7. Serían 70. Y el 8 simplemente es el 8 porque están las unidades. Es decir, peso según la posición más el valor de la cifra en sí. En el binario es exactamente igual. Tengo el valor que tiene por el símbolo en sí que utilizo, que en este caso es muy fácil porque es 0 o es 1. ¿Vale? El valor es igual que en decimal, o 0, 1. Y luego la posición. En este caso, como utilizo dos símbolos, la posición en vez de ser 10 elevado a algo, que es cuando tengo 10 símbolos, aquí sería 2 elevado a algo, porque tengo dos símbolos. Siguen la misma lógica exactamente igual. Si yo pongo, por ejemplo, no sé, este número de aquí. Yo sé que esto vale, la posición de esto, por posición, esto es 2 elevado a la 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Esto sería, si yo lo descompongo, el símbolo que tengo, que es 1, multiplicado por el valor que tiene en función de la posición, que es 2 elevado a 3, más el siguiente, que sería 0 por 2 elevado a 2, esto ya sé que va a ser 0, más el siguiente, que sería este, que sería 1 por 2 elevado a 1, más el siguiente, que es 1
por 2 elevado a 0. Si opero todo esto aquí, esto me va a quedar 1 por 2 elevado a 3, que es 8, 8, más 0, más 2 elevado a 1, que es 2 por 1, que es 2, más 1 por 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 es 1, por 1, 1. Entonces sería 8 más 2, 10, más 1, 11 en sistema decimal. No tiene más, es coger cada cifra y multiplicarla por el peso que tiene. El peso es esa potencia que tengo ahí de 2. ¿Vale? El exponente va con la posición y la base siempre es la misma en binario, que es 2. No tiene más, es seguir el mecanismo. Porque solo tengo dos símbolos, que son el 0 y el 1. O lo multiplico por 0 o lo multiplico por 1. Son los dos símbolos que manejo, o el 0 o el 1. Por eso es un sistema binario. Es lo que es, no tiene más. El sistema de numeración se compone de una cantidad de símbolos que utilizo para representar cifras, más la posición que ocupa en el símbolo que me indica un determinado valor. Con eso componemos todos los sistemas de numeración hoy en día. ¿Vale? Otros sistemas que no eran de esa manera fracasaron porque en cuanto teníamos cifras grandes había problemas. El tener un sistema posicional me permite representar cifras grandes sin mayor problema. En el binario tengo dos símbolos, el 0 y el 1. Con esos dos símbolos genero todos los números. Todos los números se van a hacer con ceros y unos. Y luego, según la posición, le doy un valor, que va a ser la base, el número de símbolos que utilizo, que es 2, elevado a la posición en la que esté. Teniendo en cuenta que la de las unidades es 0, luego 1, a su izquierda, 2, etc. Míratelo y piénsatelo, es que no, realmente no tiene más. No. La razón que tiene de utilizar 2 es por lo que os digo, porque los circuitos eléctricos, electrónicos y demás, lo fácil es hacer o tener solo dos valores. Si tengo que manejar más, la cosa se me complica tecnológicamente hablando. Conversión de decimal a binario, al revés. ¿Cómo lo podemos hacer? La manera formal de hacerlo, esta que tenéis aquí. La manera formal. Cojo el número, en este caso 174. No, 1000... Aquí, esto sería 174, ¿vale? Esto debe ser un error. Esto es que es el subíndice que en la transparencia no salió. ¿Vale? Esto sería, este 10 de aquí estaría aquí en pequeñito, como subíndice. 174 a binario. Lo que hago es dividir entre 2. Es la manera, digamos, formal que enseñan siempre al principio, ¿no? Los libros de matemáticas. 174 entre 2 me da 87, lo divido entre 2 me da 43. Voy dividiendo entre 2. Siempre que divido entre 2, hay dos posibilidades. O que el número sea par y el resto me dé 0, o que el número sea impar y el resto me dé 1, ¿no? Cuando divido el resto es lo que me sobra, está la cifra entera. De esa manera yo voy a tener una serie de restos aquí que van a ser ceros o unos. Y voy a llegar finalmente a un cociente que va a ser 1, ¿no? Cuando llegue al 2 o al 3 y divida entre 2, o me va a quedar, si divido entre 2, me va a quedar resto 0 y cociente 1, o si llego a un 3, me va a quedar resto 1 y cociente 1, ¿no? Bueno, pues lo que hago es coger desde el cociente, desde este de aquí, voy cogiendo todas las cifras en este orden. Y ahí ya tengo el número en binario. Voy cogiendo todos esos restos, junto con el último cociente, y eso es la cifra en binario. ¿Vale? De abajo hacia arriba. Aquí tendría el 1, que es este 1 de aquí, luego tendría el 0, que es este 0 de aquí, el 1, el 0, este de aquí, que sería este, ¿vale? Los voy cogiendo hacia atrás. Esa es la manera formal de hacerlo. Bueno, hay una manera que me dirá alguien, con toda razón, hoy en día mucho más práctica, cojo el móvil y lo convierto con la calculadora del móvil. ¿Vale? Nosotros lo vamos a hacer sin calculadora. Vamos a manejar cifras también pequeñas, para acostumbrarnos a esa conversión, a ese valor. ¿Vale? Otra manera de hacerlo. Esta es una, la manera formal. Lo puedo hacer de memoria, es otra manera. Con cifras pequeñas, yo sí tengo, por ejemplo, no sé, vamos a hacerla con otra distinta aquí. Está hecho con 174.
Imaginaos que tengo, no sé, 156. 156. Para valores pequeños, lo único que tengo que recordar es la serie de valores, ¿no? El 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 56, 128, 512, 1024, 2048, etcétera, etcétera. Bueno, intento descomponer este número en una suma de esos valores, de más a menos. 256 a mí no me cabe aquí porque es 156, ¿no? Esto sería entonces el de las potencias o de los exponentes. El primero más alto que está contenido en este número sería 128. ¿Vale? Esto sería 128 más. Si a 56 le quito 128, me quedan 28, ¿no? ¿No es eso? Si me equivoco, decírmelo, pero yo con el cálculo mental soy bastante malo. Entonces seguro que la cago fijo. 28. Esos 28 lo vuelvo a descomponer en función de las potencias. El 32 no me entra porque es más grande. La siguiente sería 16. Entonces sería 128 más 16. Me quedan, por tanto, 12, ¿no? Todavía. Hasta los 28 que me quedaban, me quedan 12. 12 puede ser 8, ¿vale? Más, ¿cuál me quedaría de las potencias? La siguiente 4, ¿no? 8 y 4, que son 12. Y luego tendría... nada más, porque ya sería el 2 y el 1 que no los tengo. Con eso ya haría la cifra completa. ¿Vale? Bueno, pues ahí tengo... Voy sacando unos donde tenga la potencia. 128, que es la primera. 32 no lo tengo, por tanto, como no tengo 32... Perdón, como no tengo 64, pongo un 0. Como no tengo 32, pongo un 0. En el 16 pondría un 1. El 8 lo tengo, pongo un 1. El 4 lo tengo, pongo un 1. Y no tengo ni el 2 ni el 1. Este sería el número en binario. Descomponiendo mentalmente el número en la serie de potencia. Con números pequeños es práctico, con números grandes es una locura. Esto es para indicar que es un número binario. Le ponemos un 2 como un subíndice para indicar que es binario. ¿Por qué? Porque si yo no te lo pongo, esto podría ser en decimal 10.011.100, ¿no? Entonces, para saber que no es 10.011.100 y que es un número en binario, lo que hago es ponerte un 2 ahí. El problema del binario es que los números en binario también tienen sentido en decimal y en hexadecimal. Por eso tengo que distinguirlos. Esa es la segunda manera, la segunda forma, a huevo, podríamos decir, o mentalmente, o como queráis. Cojo las potencias de más a menos y descompongo el número. Luego hay otros trucos para convertir fácilmente. Yo sé que, no sé, el 32 o el 128, por ejemplo. El 128 va a ser un 1 y el resto de trasteros, ¿no? Como tantas potencias no tenga. El 8, por ejemplo, yo sé que es... como con 3 cifras llego hasta 7, el 8 es un 1 y 3 ceros. El 4, esto sería el 8 en decimal. El 4 es un 1 y 2 ceros. Vale, entonces si yo tengo este número, el 1, 1, 1, esto es 1 menos que 8, ¿no? Yo sé que esto es 7. Automáticamente. Estos números que son casi todo unos, son fáciles de convertir porque están muy cerca de esos límites, de esos exponentes, de esas potencias. Es una cuestión de un poco de cálculo mental o de darse cuenta. ¿Qué pasa si tengo decimales? ¿Cómo convierto esa conversión al revés? Pues al revés, si aquí dividía entre 2, para la parte decimal lo que hago es multiplicar por 2. Os pongo un ejemplo aquí que es 26,1875 en base 10. Decimal, quiero convertirlo a binario. La parte entera, el 26, exactamente igual. Me sale 11010, ¿no? Si hago la división entre 2, voy cogiendo todos los restos, tendría ahí la parte entera que es esta. Esto lo saco de ahí de la división. ¿De dónde saco esto otro? Bueno, pues cojo el 0,1875, la parte decimal, y voy multiplicando por 2. 0,1875 por 2 serían 0,3750. Marco la parte entera, la pone aquí con un círculo que es el 0, y la parte decimal, el 0,3750, lo vuelvo a multiplicar por 2. Ahora me sale 0,75.
Me quedo con el 0 y el 0,75 lo paso para aquí arriba para multiplicarlo por 2. 0,75 por 2 es 1,5. Me quedo con la parte entera, que es el 1, y el 0,50 lo vuelvo a multiplicar por 2. Y me sale 1, ¿no? En el momento en el que me salga 1, ya no puedo seguir haciéndolo, ya no tiene sentido, ya acabé. Es decir, me daría un número que tiene cifras decimales, entre comillas el decimales, porque no estamos en sistema decimal, cifras fraccionarias, digamos, limitadas, finitas. Ya no seguiría el proceso. Lo normal es que yo haga esto en cualquier número y me salgan infinitas cifras decimales, pasa muchas veces. ¿Hasta cuándo estoy multiplicando? Pues hasta que necesite. Dependiendo de la precisión que yo necesite, tendré que seguir con la operación. ¿Vale? Los ordenadores, los autómatas trabajan así. Tú, si para expresar los números reales tienes normalmente 32 posiciones de memoria en un autómata, normalmente lo que vas a hacer es, con la parte entera, vas a llenar desde la izquierda tantas posiciones como necesites y luego vas a tener tantas cifras decimales como te quepan dentro de la posición de memoria, hasta los 32. Es decir, vas a tener más o menos precisión en función de la parte entera que tenga el número. ¿Vale? Según en lo que esté yo trabajando, necesito más precisión o menos precisión. En la realidad, dependiendo del proceso, yo necesito más o menos decimales. Por ejemplo, si estoy trabajando con temperaturas, con un decimal suele ser habitualmente suficiente. Hablar de temperaturas por debajo de la décima no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque las precisiones de los sensores de temperatura no me permiten discernir algo tan fino. Por lo tanto, no tiene sentido. Si yo me voy, por ejemplo, a una báscula que estoy pesando en el entorno de los gramos, o incluso por debajo de los gramos, pues ahí normalmente sí que voy a manejar cantidades mucho más precisas, ¿no? O si estoy en temporizadores con valores de tiempo, donde tenga que manejar milésimas o 10 milésimas o lo que sea de segundo, pues ahí sí que necesito un poquito más de precisión. Vale. La idea del proceso, al revés justo que para la parte entera. Si en la parte entera divido entre 2, aquí multiplico por 2. Me voy quedando con las partes enteras del resultado y la parte decimal la vuelvo a multiplicar por 2, así sucesivamente hasta que llegue a 1 o hasta que canse, hasta que ya llene todas las posiciones de memoria que yo necesitaba. Esto tampoco a nivel práctico tampoco es muy determinante, ¿vale? Porque afortunadamente el autómata todas estas operaciones las va a hacer por nosotros. Pero bueno, es también un poco para completar y que tenga sentido todo el sistema en sí. Problema que tienen los números en binario y que nos va a justificar el siguiente. Aquí lo podéis ver. Mirar para 174, ¿qué número más grande tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 cifras, ¿no? Para un número que es 174, que en decimal solo tengo 3. ¿Cuál es el problema de eso? No sé a dónde me he ido. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que para manejar una persona ese número no nos es nada cómodo. Me pierdo. Yo aquí, normalmente cuando miro un número de estos, pues tengo que empezar a hacer divisiones de 4 en 4 o algún tipo de marca para no perderme en los números, ¿no? Bueno, los sistemas, normalmente los ordenadores, sistemas electrónicos, cuando quieren mostrar información a un usuario humano de una manera mucho más compacta, pues es mucho más útil utilizar este sistema, el sistema que se llama hexadecimal. Esto estáis cansados de verlo porque cualquier programa que os metáis de dibujo, de fotografía, de retocar imágenes o trabajar con imágenes, utiliza para los colores este mismo código. Donde veis, no sé, el color muy típico, ¿no? El 000 normalmente lo ponen con un símbolo aquí. Bueno, cada sistema utiliza el suyo o de este tipo, ¿no? 4 Fs o 4 ceros, el blanco y el negro, ¿no? Son los colores extremos normalmente en esta escala. Los hay que tienen más, que tienen 8. Depende de la profundidad de color que tengas, pues vas a utilizar más o menos cifras. Pero se suelen expresar de esa manera. Realmente, con estas 4 Fs, lo que estoy representando son 16 cifras en binario. 4 veces más cifras en binario. ¿Vale? Si hacéis el exponente y eleváis a 16 y le restáis 1, sacáis la cantidad de colores que podría representar yo con ese
con esa numeración. 2 elevado a la 15 sería el número de colores que tendría. Los dos extremos tendría el blanco y el negro. El blanco que sería todo Fs y el negro que sería todo ceros. ¿Vale? Es un ejemplo de utilización que seguro que todos os habéis topado con. A lo mejor nunca os percatasteis, ¿no? Pero normalmente cualquier programa de estos que os permita seleccionar un color, os va a salir ese código por ahí seguro. ¿Qué es el hexadecimal? Pues lo mismo que el decimal o el binario, pero con 16 símbolos distintos. En vez de tener del 0 al 9 o el 0 y el 1, tengo del 0 hasta el 15. Como se me acaban los símbolos, porque los símbolos que tenemos numéricos son los que son de 0 al 9, lo que hago es utilizar letras en mayúsculas. El 10 sería la mayúscula, el 11 sería la B mayúscula, el 12 la C, 13 D, 14 E, 15 F. Ahí tendría los 16 símbolos, los 16 caracteres distintos para representar los valores numéricos. Y luego, igual que antes, la posición. Las posiciones ahora, como la base del sistema es 16, tengo 16 símbolos distintos, la base a la que tengo que ir elevando por el exponente que corresponde a la posición sería 16. El peso de la primera cifra son 16 a la 0, que es 1, la siguiente sería 16 a la 1, que es 16, 16 a la 2, que es 256, 16 a la 3, que serían 4096, yo estos ya no me los sé de memoria, 65.536, 1.048.576, etcétera, etcétera. Fijaros que enseguida, como tengo una base muy grande, enseguida voy teniendo valores que en decimal son bastante grandes. Eso me permite representar números altos de una manera muy compacta, con muy pocos símbolos. Es la utilidad que tiene ese sistema. Conversiones, exactamente igual. Que quiero sacar un número hexadecimal, tener su valor en decimal. Pues multiplico el valor por la base elevada al exponente correspondiente. 3AF hexadecimal sería 3 por 16 elevado a la 2, más 10, que es el valor que corresponde a la A, por 16 elevado a la 1, más 15 por 16 elevado a la 0, que es 1. Sumo todos esos valores y me da 943. En decimal veis que no se nota tanto la diferencia. Dependiendo del valor hay veces que no noto que se haga mucho más compacto. En cuanto aumento las cifras sí que se empieza a notar. El proceso inverso sería dividiendo entre 16. No lo vamos a hacer, pero que sería exactamente igual. Si yo quiero saber, por ejemplo, no sé, 1240, ¿cuánto vale en decimal? Pues tendría que ir dividiendo entre 16. ¿Vale? El resultado lo dividiría entre 16 y exactamente lo mismo. Los restos van a ser o 0, del 0 al 15, ¿no? Cuando divido entre 16, si no me da una división entera, es porque me sobra cualquier número menor que 16, entre 0 y 15. Bueno, pues iría haciendo igual que antes. Voy seleccionando los restos, que van a ser del 0 al 9 o de la A hasta la F. La A sería el 10, así. No lo vamos a hacer porque es laborioso. Alguno no se acordará de dividir y la liamos. ¿Vale? Sí, esto es muy útil para una determinada cosa, que es para sacar equivalencias a números en binario. Si os fijáis en la tabla que había puesto antes, los primeros 15 números, esta tabla ya os la había puesto antes ahí, me permiten llegar de 0 al 15, es decir, del 0 a la F en hexadecimal. Si yo quiero representar el siguiente número, que sería el 16, lo tenéis aquí debajo del todo, el 16 sería 1 y 4 ceros detrás en binario. En hexadecimal sería un 1 y un 0. Es decir, este número en binario en hexadecimal pasaría a ser 0 y un 1. Si seguimos haciendo la serie, cuando me quede en binario sin cifras y tenga que pasar a utilizar una cifra más, también va a pasar en binario, en hexadecimal, voy a necesitar aquí otra cifra más también, necesitaría otra aquí. ¿Qué quiero decir con eso? Que los números en hexadecimal, cada número, cada cifra en hexadecimal, se va correspondiendo en orden
con las 4 cifras correspondientes en binario. Cada 4 cifras en binario tengo una hexadecimal. ¿Por qué ocurre eso? Porque la base del sistema hexadecimal es una potencia de la base en binario. Entonces ocurre siempre esa correspondencia de 4 a 1. Yo cojo cualquier número en binario y lo puedo convertir directamente de 4 en 4 cifras a hexadecimal. Aquí tenéis un ejemplo hecho. Todo este número de aquí, si yo desde la derecha voy separando de 4 en 4 cifras, voy haciendo esas divisiones ahí y cojo este número y lo paso a hexadecimal, cada una de las cifras de derecha a izquierda ya tengo el número en hexadecimal, convertido, sin hacer nada más, sin divisiones para pasar a decimal y luego pasar de decimal a hexadecimal. El primero, por ejemplo, que sería el 11, sería la letra B, el segundo, que es el 13, sería la D. Al final me quedaría todo este número en hexadecimal, que equivale a todo ese número que tengo ahí en binario. Esa es la gracia que tiene el hexadecimal, o la utilidad. ¿Vale? Bueno, y aquí os ponía el ejemplo, lo que os estaba comentando ahora. Si hablamos de un programa, por ejemplo, que tenga profundidad de color de 16 bits, los colores van a ir del 0000 al FFFF en hexadecimal, del negro al blanco. En medio vais a tener todos los colores. Mientras más bits utilice de color, pues mayor cantidad de colores voy a poder representar, ¿no? En la pantalla del ordenador o en la impresión que yo haga de esa foto, de esa imagen o de lo que sea. La gente que se dedica al diseño gráfico, esto se lo saben como el Padre Nuestro. Se sabe incluso de memoria el código que tiene cada color y... Vale. Los humanos no somos capaces de distinguir todo esto en colores, ¿eh? Con lo cual hay gente que dice que distingue muchos, otros distinguimos pocos. Como dato curioso, las mujeres son capaces de distinguir mucho más que los hombres. Por una cuestión del cerebro. Vosotras, en este caso Lidia y Marta, veis más colores que nosotros seguro. Es también una estadística. Habrá un hombre que pueda ver más colores que algunas mujeres. Pero en general las mujeres son capaces de ver más colores que nosotros. Vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar a taller. ¿Vale?